Muy bien, amigos, pues para hablar del renting, como digo, hay que dar un poco de contexto para entender muy bien cómo estamos en la situación actual, en la que hay unos precios y unas ofertas impresionantes. Y para eso hay que entender un poco cómo ha evolucionado la compraventa de automóviles. La clave por la que el renting es ahora tan asequible y tan interesante tiene una palabra: usados. Automóviles usados. Los coches usados en España durante las últimas décadas, las pasadas décadas, ocurría una cosa muy parecida al mercado de la vivienda, y es que en España nadie quería un coche de segunda mano, igual que nadie quería alquilar una casa porque se consideraba que era tirar el dinero. Aparte que los préstamos y el precio del dinero estaba muy alto, ¿no? España hemos sido tradicionalmente un mercado de comprar casas y no de alquilarlas. Bueno, pues para los más jóvenes que sepáis que con los coches pasaba algo parecido. Un coche de segunda mano era una birria, era algo por lo que te iban a timar. En definitiva, el que no se compraba un coche nuevo, pues era porque era pobre, no podía, y el mercado de usados no había confianza ni una estructura interesante. Eso ha cambiado radicalmente con el paso del tiempo por muchos fenómenos, entre otros porque Internet se ha generalizado y el acceso a poder tener información sobre miles de coches usados de una manera organizada, pero también porque las compraventas de coches y los concesionarios han empezado a poner en el mercado productos más nuevos, en mejor estado, y a venderlos de manera también más atractiva, que si kilómetro cero, que si coche de gerencia, etcétera, que os voy a contar, ¿no? La cuestión es que, como se explicaba en la entrada anterior, ahora mismo en el mercado de usados hay una efervescencia, un dinamismo impresionante. Y por eso hay mucha presión también en vehículos que están entre 1 año, 2 años y 6 años de vida, que es a donde todo el mundo va a comprar esos vehículos habitualmente conocidos por kilómetro cero, aunque no son realmente así en la mayor parte de los casos. Así que es justo el cambio de paradigma en el que los usados comienzan a tener mucho peso en el mercado, en el que todo esto del renting toma forma. Y te preguntarás, bueno, ¿y qué tienen que ver los usados con el renting, que son coches nuevos? Bueno, pues ahora mismo os lo explico. El cambio de paradigma es ni más ni menos que en España, aproximadamente con el cambio de siglo, comienza a igualarse la venta de coches usados y de coches nuevos. Antes se vendían muchos más coches nuevos que usados. Y hemos llegado a un punto ahora mismo en España en el que aproximadamente por cada coche nuevo que se vende, se están vendiendo 2 coches usados. Es decir, el tema de comprar un coche de segunda mano ya no es un tabú o es algo marginal en este país. Al igual que ocurre en toda Europa, que es un fenómeno que ya lleva tiempo existiendo, en España también. Por cada coche nuevo que se vende, aproximadamente 2 usados. Y el asunto de los usados, en los años más duros de la crisis, ha llegado a estar 2,5/3 en proporción, o sea, ha sido todavía más bestia, más fuerte. Pero la cuestión es que hoy en día a nadie ya le preocupa mucho comprar un coche usado, sobre todo un usado, como digo, con una edad comprendida más o menos entre los 1 y los 6 años, ¿no? Aquí es donde está el cogollo del mercado, en ese cuadrado que os explicaba en la entrada anterior, que si no habéis visto os recomiendo que veáis. Es interesante y divertido también, además, saber que las marcas de automóviles, y este es otro factor importante para entender el asunto del renting, y en este caso hablo de los concesionarios, no ganan prácticamente dinero vendiendo coches nuevos. Es tal la presión que tienen por parte de las marcas de coches y también la presión por parte de los usuarios con la crisis y con la necesidad de matricular y vender coches, que poco a poco la rentabilidad en la venta de coches nuevos ha ido bajando. Entonces, ¿cómo gana dinero un concesionario? Para que os hagáis una idea, la rentabilidad media en un concesionario vendiendo un coche nuevo está entre el 0 y el 2,5%, en el mejor de los casos. Pero la mayoría tienden aquí o incluso pierden dinero. Así que, ¿cómo ganan dinero los concesionarios? Bueno, pues los concesionarios están ganando dinero vendiendo coches usados con la posventa, es decir, la reparación de automóviles, y por supuesto financiando. Es divertido porque en los 70, en los 80, en los 90, los más jóvenes no lo sepáis, no lo sabréis, una persona iba al concesionario con el dinero en el bolsillo, había conseguido ahorrar para comprar un coche porque antes era muy difícil conseguir un préstamo, y llegaba al concesionario con su dinero en el bolsillo, lo ponía encima de la mesa, ¡pum!, quiero un coche, y te lo doy a tocateja. Te doy toda la pasta aquí encima de la mesa, así que me tienes que tratar muy bien. Regálame las alfombrillas, regálame un radiocasete y ese tipo de cosas. Eso pasaba mucho en esas épocas. Pero hoy en día vas a un concesionario con el dinero encima de la mesa y no les interesa un pimiento a las marcas, a los concesionarios, que les entregues el dinero, les da igual. De hecho, si vas con el dinero tienes una tarifa más alta que si vas a comprar el coche financiándolo. Porque es que realmente que les des el dinero a tocateja no les interesa, porque las marcas de automóviles y los concesionarios, como viven hoy en día, es financiando el producto, no vendiéndolo al contado. Eso es muy importante. Entonces, por eso, cuando tú vas a comprar un coche, y en la publicidad, sobre todo, cuando te anuncian un coche, pues el coche tiene un precio. Pero si tú vas a comprar ese coche al contado,
Esta barra no me la toméis como proporcional, simplemente quiero ejemplificar que el precio al contado es superior que el precio financiado. ¿Qué ocurre? Pues que luego tienes que pagar unos intereses, lógicamente, y si sumas el precio que te hacen de la oferta más los intereses, al final vas a acabar pagando más que si el coche estaba al contado. Pero bueno, en la oferta esto te lo visten de manera que parezca que atendiéndote a la financiación de la marca tienes un precio más ventajoso que si lo compras al contado, cuando luego con los intereses no es así. Entonces, ¿el renting a dónde quedaría en todo este proceso? Bueno, pues el renting lo que es ni más ni menos que un alquiler del coche a largo plazo, alquiler de coche a largo plazo. Así que lo que vamos haciendo es pagando cuotas hasta que llega un punto en el que tenemos que devolver el coche. Ese punto, como os explicaba en el vídeo anterior, es el punto en el que la empresa de renting va a llevar el coche al mercado de los usados. La diferencia fundamental, pues que financiando al contado tú estás comprando el coche, eres propietario, propiedad, versus el renting, que como digo es alquiler. Bueno, os estoy hablando todo el rato de cambio de paradigma. ¿Y dónde encaja el renting en todo esto? Bien, pues resulta que cuantos más coches de segunda mano con poco kilometraje y pocos años hay, más baratos pueden ser los precios del renting. ¿Por qué? Porque la expectativa, el valor usado del vehículo nuevo cuando termina la vida útil del renting es más alta. La expectativa de vender el coche a un mayor precio. Cuanto más coche de segunda mano, más demanda de coche de segunda mano en este segmento hay, más sube el precio y por lo tanto las marcas de renting pueden hacer cuotas más agresivas, cuotas más bajas. ¿Lo entendemos? Cuanto más valor tienen los coches usados, menor cuota de renting te puedo poner porque voy a recuperar más dinero aquí y por lo tanto puedo ser más agresivo ofreciéndote una cuota de renting. Ese es el factor fundamental por el que renting ha cogido gran auge. Pero hay más factores que son interesantes y uno de ellos que no se tiene muy en cuenta es la evolución tecnológica de los coches. Y cuando hablo de evolución tecnológica, hablo de mantenimiento. Perdonad por mi terrible letra. Antiguamente un automóvil, cada 5 o 8 mil kilómetros había que cambiar el aceite. Había que cambiar la correa de la distribución con mucha más frecuencia que ahora, con muchos coches que además tienen cadena o tienen el cambio a los 180.000. Los neumáticos duraban menos. Antiguamente los tubos de escape se cascaban cada 8, 10, 15.000 kilómetros. Hoy en día un tubo de escape en muchos automóviles dura toda su vida útil. Y sobre todo en lo que son neumáticos, aceites y filtros, o cosas como las bujías, se ha avanzado tanto, se ha evolucionado tanto que los automóviles que salen de fábrica en los primeros años de vida puede incluso que no tengan ni que hacer ningún tipo de mantenimiento, simplemente una revisión anual para comprobar que todo está bien. Entonces imaginad, por ejemplo, el caso de los aceites. Un aceite que estábamos hablando entre 5 y 10 kilómetros en un automóvil de antes de este siglo, ahora salen de fábrica en caso de los coches de gasolina con 30.000 kilómetros, aceite long life. O incluso hay algunos vehículos diésel que llegan a tener aceites que duran 50.000 kilómetros. ¿Qué ocurre? Que las empresas de renting que te están alquilando el coche y te incluyen el mantenimiento, como estamos en los primeros años de vida del coche, prácticamente no tienen que gastar en mantenimiento. Este sería el segundo factor, la evolución tecnológica que hace que el mantenimiento se haya reducido mucho y por lo tanto la cuota del renting pues igualmente ha podido bajar. ¿Y hay algún factor más? Pues sí, hay un factor que es la crisis. Y la crisis nos ha traído varias cosas. Además de las economías de escala. Cuantos más coches de renting vendo, mejores acuerdos puedo tener con los talleres que hacen los mantenimientos y mejores acuerdos puedo tener con las empresas que nos venden los seguros. Pero es que además, como ha habido crisis, pues muchos talleres han tenido que bajar muchísimo los precios, al igual que las empresas que venden los componentes como los neumáticos, que se han abaratado mucho. Con lo cual, la cuota del renting puede bajar. Y también con la crisis hemos llegado a un modelo en el que la mayoría de las personas o no quieren gastar, hacer la inversión que supone comprar un coche o directamente no pueden. Entonces, tener un alquiler a largo plazo puede ser una opción interesante de movilidad, simplemente porque no tengo pasta en el bolsillo para comprar un vehículo, que en muchos casos además se demuestra que no es una inversión muy inteligente. Depende de cada caso, lógicamente. No estoy diciendo ahora mismo que comprar un coche no sea una buena idea. Ojo, depende de cada caso. Y en este caso, además de la crisis, nos encontramos con las nuevas generaciones de jóvenes, con los millennials, que algunos dicen que son gente que ya no quiere tener cosas en propiedad. Aquí es un poco el debate entre el huevo y la gallina. Quiero decir, ¿por qué los jóvenes no quieren tener cosas en propiedad? ¿Porque ahora ya tienen otras opciones y otras ofertas en la palma de su mano en el móvil? ¿Es eso? Que seguro que hay una parte de eso. ¿O también es porque tenemos un paro juvenil impresionante y mucha gente joven no puede acceder a comprar un coche y considera además
que ya no es una cuestión de estatus, tercer factor, sino que tener un automóvil es una herramienta, un electrodoméstico, y yo no quiero tener un coche para fardar porque no me hace falta, me apetece tener otras experiencias vitales, ¿no? Todo eso está mezclado, amalgamado, es imposible saber qué factores, pero son factores también que influyen, ¿no? El cambio de mentalidad también unido un poco a la crisis, ¿no? De no poseer tantas cosas. Así que con toda esta fotografía y este contexto, pues ya tenemos todos los factores que hacen que el renting haya crecido tanto y tengamos ofertas tan impresionantes hoy en día, hasta el punto que más o menos se calcula que en este año 2018 el 20% de los automóviles que salgan de los concesionarios van a ser para renting. Así que ahora que tenemos claro por qué el renting está pegando tan fuerte ahora, vamos a hacer un cambio de pantalla y os voy a explicar directamente cuáles son los pros y los contras del renting, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Bueno amigos, pues ya hemos hecho el cambio de pantalla y vamos a hablar directamente de las ventajas y las contras del renting respecto a la compra de un vehículo nuevo o usado. En primer lugar, hay que diferenciar también entre renting y leasing. En el renting tenemos un alquiler en todo caso, por un kilometraje determinado pagamos una cuota fija mensual con una serie de servicios y pasado ese contrato devolvemos el coche. En el leasing es lo mismo, pero con la diferencia de que al final de ese proceso tú puedes elegir quedarte el coche pagando una cuota final o saltar a otro modelo y continuar con el mismo modelo y al final volver a decidir si compras o si te lo quitas pero tienes que pagar una penalización. En definitiva, lo que ha saltado sobre todo a la palestra es el renting, y el renting siempre ha sido tradicionalmente muy fuerte en empresas. ¿Por qué? Porque a nivel de impuestos es súper ventajoso. Contabiliza como un gasto de empresa, es decir, lo puedes deducir y además deduces también el IVA. Imaginad en empresas que tienen una flota de vehículos lo que supone eso, no solo a la hora de eso, de estar deduciendo impuestos de una manera completamente legal, sino además una manera de gestionar una cosa muy compleja que es los mantenimientos de los coches, averías, seguros, accidentes, que todo eso te lo contrate, te lo gestione, una empresa contratada externalizada. Simplifica muchísimo, por eso el renting tiene muchísimo éxito entre las empresas y si tú tienes una empresa o eres autónomo, pues el renting evidentemente es una opción muy interesante. Pero el renting también está creciendo mucho en los particulares, pues precisamente por todos los factores que os he contado antes y porque tiene unas cuotas cada vez más competitivas. Entonces aquí la clave del renting es muy sencillo. La gran cuestión es una cuestión de inversiones personales. Si nos atenemos puramente a la inversión, la compra, sobre todo a medio y a largo plazo, sigue siendo más interesante que el renting, en tanto en cuanto tenemos un bien en propiedad que todavía tiene un valor, que va decreciendo con el paso del tiempo, mientras que en el renting lo que estamos haciendo es pagar una cuota mensual y a cambio de eso, ¿qué tenemos? Pues por un lado nos quitamos de encima todos los problemas relacionados con seguros, posibles averías, mantenimiento. ¿Os acordáis de lo que os contaba de la fiabilidad y de los periodos de mantenimiento de los coches nuevos? Si es que si todo va normal no va a haber ningún problema con el coche, solo vas a tener que ir a pasar una revisión anual y ver los neumáticos cuando se cambian, que suele ser entre los 25 y 30.000 kilómetros aproximadamente, un poco más según tu contrato. La cuestión es que todos estos factores con el renting son ventajosos, porque te lo quitas de la cabeza, pero sobre todo lo importante del renting y la decisión está en la posibilidad de dejar de tener que hacer una inversión fuerte o estar casado con el banco o con la financiera. Es decir, con el renting no tienes que poner la pasta por delante y comprar el vehículo o pagar una entrada. Simplemente pagas una cuota mensual igual que pagas pues el gas, la luz o tu teléfono. Y en este caso es una cuota en la que estás utilizando un coche. Tú haces el contrato de renting y tienes un kilometraje anual. Ese kilometraje anual tiene que estar adecuado a lo que son tus necesidades. ¿Qué ocurre en caso de que te pases de ese kilometraje? Pues evidentemente ocurre que te cobran una penalización y puede llegar a ser una penalización importante. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuánto vas a utilizar el vehículo? Y si en el caso de que seas empresa o autónomo, además, sabiendo pues que a nivel de impuestos es muy ventajoso. Esto va a cambiar en el año 2019, en el que la fiscalidad del renting va a ser distinta y es posible que el leasing coja mayor auge porque va a tener una fiscalidad más ventajosa. Como hablo, esto va a ocurrir en 2019, pero hablo en términos de empresa. Así que si hacemos una gráfica y comparamos uno y otro, podríamos decir que el renting en mantenimiento sale ganando, coste del seguro está incluido, averías igual. Asuntos de impuestos ya os he dicho que es mucho más ventajoso. Y luego hay dos factores nuevos, que son incertidumbre y diversión, que he puesto aquí y os explico qué es. Incertidumbre no es un factor para decidirse por el renting, hasta hace no mucho, pero ahora sí, en el sentido de que con las nuevas normativas que están saliendo y restricciones de tráfico, el hecho de tener un automóvil nuevo durante 2, 3, 4 o 5 años te permite que cuando pases al siguiente renting, si continúas y vas empalmando rentings, siempre vas a tener disponible la última tecnología a tu alcance. Entonces,
digamos que vas a estar más protegido contra cambios de normativas, porque el renting normalmente son contratos que no suelen ir más allá de 4 años, como máximo 6 normalmente, y en algunos casos cada vez más 2 o 1 año, pero lo normal, la media más o menos es 4. Así que a nivel de incertidumbre el renting ahora mismo, y es un factor nuevo, también es mejor. Y el factor de diversión simplemente lo tengo aquí en cuenta en el sentido de que no es lo mismo tener un coche en propiedad 10 o 12 años que tener un coche con el que puedes ir cambiando de vehículo pues cada 2, 4, cada año, ¿no? En el tiempo que tienes un automóvil en propiedad, pues a lo mejor has podido disfrutar de 2 o 3 coches de renting que además son más flexibles en el sentido de que se puede adecuar más a tu situación, ¿no? Si de repente tienes hijos, aparte de comprarte un chalet en el campo, pues también puedes tener un coche más grande, ¿no? Sin necesidad de tener el vehículo en propiedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a corto plazo, evidentemente, el renting es mejor, pero lo fundamental es que como inversión, si te lo puedes permitir, la compra del vehículo a medio y a largo plazo yo creo que es mejor. Llega un momento en el largo plazo en el que ya no deja de ser rentable porque el valor del vehículo, la venta, pues sería un coste residual, por decirlo de alguna manera. Vamos a imaginar, por ejemplo, que tenemos un vehículo, pues yo que sé, de unos 15.000 euros, más o menos, que podría ser la idea, y a estos 15.000 euros, sumándole seguro, mantenimiento, etcétera, en un plazo de unos 4 años, pues estamos gastando alrededor de unos 1.000 euros al año o una cosa así. Es decir, que un vehículo en propiedad nos supondría, con impuestos, seguro y demás, pues aproximadamente, por decirlo de alguna manera, unos 20.000 euros, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa en renting? Pues la alternativa en renting en ese tiempo, aproximadamente estaríamos hablando de que ese vehículo nos traería una cuota de entre unos 300, 320 euros, tal y como están las cosas hoy en día. Multiplicad unos 300 euros más o menos al mes, aproximadamente, tirando hacia lo bajo, estamos hablando de que estaríamos en el orden de los 3.600 euros pagados al año, ¿no? Esto serían 7.200 euros en 2 años, y esos 7.200 euros más o menos se acabarían convirtiendo en 15.000 euros pasados unos aproximadamente 4 años. Es decir, que más o menos habríamos pagado el valor del vehículo, solo que aquí tenemos que añadir todos los gastos que hemos tenido a la hora de tener que mantener el coche, pagar impuestos, etcétera, etcétera, que estos 20.000 se pueden convertir en un poco más incluso. ¿La diferencia cuál es? Pues que aquí nos hemos ahorrado 5, 6.000, 7.000 euros en función de la suerte y de dónde vivamos y los costes que tiene el vehículo, pero no tenemos nada. Hemos alquilado un coche y digamos que ese valor residual del vehículo ya dejamos de tenerlo. ¿Cuál sería el coste de este coche de 15.000 euros pasados esos 4 años? ¿Sería estos 5 a 7.000 euros? ¿Sería un poco más? Pues depende del kilometraje del coche, depende del valor de depreciación que tenga, etc. En definitiva, con el renting lo que haces es una opción inteligente en el sentido de que te quitas de encima un montón de problemas y de dolores de cabeza que puedes tener con un automóvil o no. Pero toda aquella persona que tenga el dinero en el bolsillo para comprarse un coche nuevo y que quiera mantenerlo durante un tiempo o que pueda comprar un coche usado, pues sigue siendo una opción interesante. Hoy en día hay ofertas de renting en las que el cambio de neumáticos no está incluido, que a lo largo de la vida útil del coche va a haber que tener 1 o 2 cambios de neumáticos según el kilometraje. Lo incluye el renting que estás mirando, el cambio de neumáticos. Ahora hay ofertas muy agresivas, pero ya no lo incluyen. Hay algunos renting con ofertas muy agresivas también que te piden una cuota inicial no muy grande, de 1.000, 2.000 euros de entrada. ¿Tu renting pide cuota inicial o no debes de pagar nada? Eso también es muy interesante. ¿Cuál es el plazo de entrega del vehículo? No penséis que por el hecho de estar entrando en renting vais a tener un plazo de entrega del vehículo menor que el de ir a comprar un concesionario. Va a depender de cada oferta, de cada modelo y de cada momento. Informaos de cuál es el plazo de entrega de ese vehículo. ¿Cuáles son las penalizaciones que recibo en caso de que me pase del kilometraje que me ha ofrecido la marca? ¿Cuál es la penalización en caso de que yo no pueda seguir pagando el renting y quiera devolver el vehículo? ¿Me lo permiten? ¿Me van a cobrar una penalización muy grande? Hay rentings flexibles que te permiten devolver el vehículo en cualquier momento pagando una sobrecuota. Y se supone que en breve van a empezar a aparecer empresas que te van a permitir quitarte el coche de encima con una cuota fija sin cobrarte ninguna penalización, es decir, ya va a ir incluida en el precio. ¿A qué precio? Lo veremos, eso ya existe, pero existen algunas empresas que están anunciando que van a bajar la tarifa respecto a la posibilidad de poder devolver el coche antes de tiempo. Todas estas cosas, como digo, son letras pequeñas que tenéis que tener en cuenta a la hora de contratar vuestro renting si tiráis por esta modalidad. Como sabemos, el renting te incluye el seguro, te incluye el mantenimiento, te incluye las averías, te lo incluye todo. Pero ojo, echad cuentas, cuánto cuesta el coche, cuál sería su valor de depreciación, cuál es su coste de mantenimiento, que no es el mismo. Si es un coche de importación y no hay piezas aquí o hay pocos talleres, te va a costar mucho más caro mantenerlo. En definitiva, cuál es el valor de depreciación, es decir, si te compras un coche y van a pasar X años en los que pretendes venderlo, más o menos cuánto va a costar en esa época.
Bien, explicado todo esto, vamos a la tercera parte, que es muy sencilla, que es una predicción sobre la evolución del renting. Y la gran cuestión aquí es que si actualmente estamos en la edad de oro, ¿qué va a pasar en los próximos años? Es decir, ¿es el momento adecuado ahora para hacer un renting o me espero unos años y todavía van a bajar los precios? Más. Bueno, pues yo creo que sinceramente es muy difícil que bajen más los precios del renting. Es más, si cambian en los próximos años creo que va a subir. No sé si va a subir mucho o poco, porque como hay ahora tanta competencia y van a entrar todavía más actores relacionados con las nuevas tecnologías, pues la cosa puede cambiar. Cuando se hablaba de letras pequeñas, también deciros que hay empresas de car sharing, de coche compartido, en las que directamente te ofrecen el renting ellos. ¿Por qué? Porque les interesa tener en su página web mucha oferta de coches y además coches nuevos. Entonces, esa empresa que te hace el renting, además te ofrece la posibilidad de que puedas alquilar tu coche a la gente cuando tú no lo utilizas. Entonces, esa opción es muy interesante si tú no utilizas el coche todos los días y estás dispuesto a compartirlo, a que te lo alquilen desconocidos, cada vez uno distinto con sus propias necesidades. Al final eso es un trabajo también, igual que es un trabajo llevar y traer a personas con servicios de coche compartido en viaje. En fin, pero son opciones de prácticamente poder tener un coche a día de hoy que es factible, con coste cero en cuanto es la cuota mensual a pagar, que en este caso es un alquiler, ¿no? De la misma manera que hoy en día es el momento en el que es más barato cargar un coche eléctrico, pues hoy en día podría decir que es el momento en el que es más barato tener un coche de renting con todas estas opciones, más la opción de que tú mismo puedas alquilar tu coche a otros usuarios. ¿En el futuro qué va a pasar? Pues en mi opinión, os he estado hablando de que la clave de todo esto es el mercado de segunda mano. Si continúan entrando tantos coches de renting y de alquiler que acaban en el mercado de segunda mano, también puede ocurrir que la oferta en este mercado sea tan grande que al final las empresas de renting tengan que subir su cuota porque el precio del coche usado va a seguir bajando. Esta es una idea, es una tendencia que no sé todavía si se ha producido, creo que no, pero puede producirse en los próximos años si siguen entrando coches nuevos por renting que acaban en el mercado usado. Es decir, que al final haya una saturación de coches usados en tanto en cuanto la gente deje de optar por comprar coches usados relativamente nuevos y en buen estado y tire por los coches nuevos con renting, ¿no? Además, tenemos que decir que si la economía sigue disparada hacia arriba, disparada, es una forma de hablar, ¿no? Digamos que si la economía sigue creciendo y no hay crisis o decrecimiento, los talleres que hacen el mantenimiento, las piezas, van a subir las tarifas porque están al límite y han estado al límite en estos años en los que el renting se ha desarrollado tanto. Así que todos estos factores pueden influir decisivamente a la hora de tener en cuenta si el renting es un buen momento ahora o si lo va a ser en el futuro. Desde luego, en mi opinión y mi visión es que ahora y en los años inmediatos, 2 años o así, es la edad de oro del renting y lo que puede pasar más adelante no lo sabemos, pero puede ser que a medida que la economía vaya creciendo, si esto es así, a pesar de que entren nuevos actores en el sector y haya más oferta y competencia todavía, a pesar de que haya nuevas posibilidades de alquiler, no haya ofertas tan espectaculares de renting como hay ahora en la que podemos tener automóviles interesantes, pues en algunos casos por menos de 200 euros al mes, ¿no? Y nada más, chicos. Espero que con esta radiografía hayáis tenido una idea global de lo que es el renting y los factores que influyen en él. Espero que os haya parecido interesante el vídeo y nada, a compartir con vosotros más información y nuevos temas en futuros vídeos. Muchísimas gracias y hasta otra nueva entrada. Hasta luego.